Entre las páginas silenciosas de la Biblia existen figuras envueltas en misterio, marcadas por destinos que pocos se atreven a investigar. Entre ellas están los eunucos, hombres citados por Jesús como símbolos de renuncia, propósito y misterio espiritual. Sus historias atraviesan fronteras entre lo físico y lo sagrado, entre el sufrimiento y la promesa divina. Hoy, en Virtud de En Verso, vamos a explorar profundamente quiénes eran esos tres tipos de eunucos y por qué sus vidas revelan secretos profundos sobre el reino de los cielos. En el vasto escenario de las Escrituras, donde reyes suben y caen y profetas alzan la voz como truenos, existe un grupo silencioso que recorre las páginas sagradas con pasos casi imperceptibles: los eunucos. Ellos son personajes que llevan marcas invisibles y destinos inusuales, viviendo entre la honra y el olvido, entre el poder político y la marginación religiosa. En el mundo antiguo, antes de que el eco de las palabras de Cristo atravesara los siglos, los eunucos ya desempeñaban funciones esenciales en reinos, palacios y estructuras de poder, guardando secretos, aconsejando reyes y siendo testigos de escenas que cambiarían la historia humana. Sus vidas eran moldeadas por circunstancias que pocos comprenderían. Algunos nacieron así, otros fueron moldeados por la mano cruel de imperios, y otros aún escogieron voluntariamente un camino de renuncia por causa de una misión mayor. Al mirarles, no vemos solo hombres marcados físicamente, sino símbolos profundos, metáforas vivas de entrega, propósito y transformación. La Biblia menciona su presencia en libros históricos, proféticos y hasta en el Nuevo Testamento, revelando que su existencia nunca fue un detalle accidental, sino parte de un enigma que atraviesa el tiempo. Por detrás de sus historias hay una invitación a comprender lo que significa renunciar a la propia voluntad en nombre de algo mayor. Y cuando Jesús los cita en Mateo 19:12, Él no solo describe situaciones humanas, sino que revela la profundidad espiritual de aquellos que caminan por sendas raramente comprendidas. Hoy nos sumergiremos en ese universo oculto, buscando entender por qué Dios dio espacio a estos hombres en las Escrituras y qué revelan sus vidas sobre el reino de los cielos. Desde los primeros relatos bíblicos, comprendemos que la figura del eunuco conlleva un simbolismo que va más allá de la condición física. En la antigua cultura hebrea, su presencia era vista con extrañeza y muchas veces con rechazo, pues la ley mosaica hacía distinciones rigurosas sobre quién podía o no acercarse a la congregación del Señor. En Deuteronomio 23:1 hay una prohibición explícita, reflejando la visión cultural del Israel antiguo sobre integridad corporal y pureza ritual. No obstante, conforme la revelación divina avanza por las páginas de la historia, percibimos que Dios no se limita a las barreras humanas. Él mira el corazón y no solo la forma. Los eunucos, incluso marginalizados en ciertos periodos, fueron colocados por Dios en posiciones estratégicas, en los palacios de los grandes imperios, en los consejos de los reyes y hasta en la propia ruta de la salvación, como veremos más adelante. Entre choque cultural y propósito divino, sus destinos revelan que el Eterno siempre encontró medios de incluir a aquellos que el mundo excluyó. Al explorar quiénes eran los eunucos de nacimiento, descubrimos que muchos llevaban desde el vientre materno limitaciones físicas que los diferenciaban de la comunidad. Pero para Dios, ningún nacimiento es un error, e incluso aquellos considerados imperfectos por los patrones humanos tenían un papel en la gran narrativa de la fe. Así comenzamos nuestra jornada, reconociendo que la historia de los eunucos es, ante todo, la historia de un Dios que transforma límites en misterio y exclusión en promesa. Los eunucos de nacimiento mencionados por Jesús como el primer grupo representan a aquellos que llevan desde el principio una
marca que no escogieron. En la antigüedad, esto podía significar diversas condiciones físicas que impedían la plena función reproductiva, haciendo a estos hombres diferentes a los ojos de la sociedad. En un mundo donde la descendencia era sinónimo de honra, futuro y continuidad, nacer incapaz de generar hijos era visto casi como un destino de sombra. Sin embargo, en la perspectiva divina, esa diferencia no era maldición, sino parte de un propósito oculto. Isaías 56, 3, 5 resuena como una luz en medio de la exclusión, al declarar que Dios daría a los eunucos un nombre mejor que hijos e hijas, una promesa que sobrepasa cualquier limitación terrenal. Esta profecía, distante siglos de las palabras de Deuteronomio, revela la progresión de la revelación. Aquello que la ley restringía, la gracia abrazaría. Los eunucos de nacimiento se convirtieron en símbolo de todos los que llevan, desde el inicio de la vida, marcaciones que el mundo no entiende, pero que Dios transforma en instrumento de misión. En sus historias silenciosas, percibimos que hay personas cuyas mayores dificultades son, paradójicamente, su mayor puerta hacia el propósito. Jesús, al citarlos, legitima sus vidas y muestra que nadie nace fuera del alcance del reino. Ellos representan a los que fueron moldeados por un destino que no eligieron, pero que aún así pueden encontrar en el Creador una misión que trasciende cualquier limitación física o social. Al avanzar en la narrativa bíblica, encontramos el segundo grupo, agitado por Jesús, los eunucos, hechos por los hombres. Estos llevan una historia marcada no por el nacimiento, sino por la intervención forzada de imperios que moldeaban cuerpos para moldear destinos. En los grandes reinos del Oriente, Babilonia, Asiria, Persia y Egipto, transformar hombres en eunucos era una práctica común, especialmente entre aquellos destinados a servir en posiciones de extrema confianza en los palacios. Estos hombres, mutilados por la ambición y el control político, se convirtieron en guardianes de harenes, consejeros de reyes, administradores de riquezas y vigilantes de fronteras del poder. La Biblia menciona a algunos de ellos, especialmente en el libro de Esther, donde eunucos de la corte persa desempeñan papeles decisivos en la ascensión y protección de la reina. Sus cuerpos llevaban la marca de la opresión humana, pero su inteligencia y fidelidad eran instrumentos indispensables para los poderosos. La existencia de estos eunucos revela una verdad profunda. El mundo intenta moldear personas a su propia imagen, cortando sueños, hiriendo identidades y transformando vidas para servir a sus propósitos. No obstante, incluso en ese escenario sombrío, Dios no abandona a aquellos que fueron quebrantados por la violencia humana. Los eunucos, hechos por los hombres, representan a todos los que fueron heridos por la vida, por los sistemas, por los abusos y por las injusticias. Y aún así, encontraron en el Altísimo una oportunidad de redención. En su historia, descubrimos que Dios puede transformar cicatrices en testimonio, dolor en misión y opresión en puerta hacia lo sagrado. Pero entre todos los eunucos mencionados en las Escrituras, ningún grupo conlleva tanto misterio como el tercero, los que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí Jesús rompe completamente con la literalidad común y revela una verdad espiritual mucho más elevada que la comprensión física del término. Él no habla de mutilación corporal, sino de renuncia voluntaria, de entrega absoluta, de hombres y mujeres que por amor al propósito divino renunciaron a los deseos, a las pasiones y hasta a los derechos que el mundo considera esenciales. Esta categoría representa a aquellos que eligieron vivir enteramente para Dios, desligándose de las ataduras que los sujetarían a las expectativas terrenales. Son vidas consagradas, no por fuerza o imposición, sino por una decisión interior que solo los espiritualmente maduros consiguen comprender. Propio Cristo concluye el versículo diciendo: el que pueda ser capaz de recibir esto, que lo reciba, indicando que esa verdad no es para todos, es para los que tienen oídos sensibles a la llamada del reino. Al reflexionar sobre estos eunucos voluntarios, entendemos que Jesús está hablando
sobre un tipo de renuncia que trasciende el cuerpo y toca el alma. Una renuncia que se manifiesta en pureza de propósito, dedicación absoluta y abandono de sí mismo en favor de algo eterno. Son aquellos que viven para Dios con una intensidad tan profunda que la propia vida se convierte en sacrificio vivo, ofrenda continua y testimonio silencioso de que el reino de los cielos vale más que cualquier placer pasajero de este mundo. Al mirar a los tres tipos de eunucos mencionados por Jesús, percibimos que Él no está solo describiendo categorías humanas, sino revelando capas espirituales que atraviesan la propia jornada de la fe. Los que nacieron así representan a aquellos que llegan al mundo llevando limitaciones que no eligieron. Los hechos por los hombres simbolizan a los heridos por la dureza de la vida, y los que se hicieron eunucos por causa del reino son la imagen de aquellos que abrazan voluntariamente el camino de la renuncia. Estas tres figuras se convierten en metáforas vivas de la humanidad ante Dios. Algunos sufren por circunstancias naturales, otros por las manos de terceros y otros aún por una decisión espiritual profunda. En cada grupo existe una forma diferente de dolor, de entrega y de significado. La sabiduría divina, sin embargo, acoge a todos ellos, pues el reino no excluye a quien es marcado, herido o renunciante. Al contrario, transforma cada marca en mensaje, cada caída en renacimiento y cada vacío en propósito. La habla de Jesús en Mateo 19:12, por lo tanto, no es meramente histórica, sino profética. Él apunta para la diversidad de caminos por los cuales almas sinceras llegan a Dios. Y al entender esto, percibimos que los eunucos no son solo figuras del pasado, sino espejos espirituales de la condición humana, mostrando que hasta aquello que parece pérdida puede convertirse en puerta hacia la eternidad cuando es puesto en las manos del Creador. La historia de los eunucos también revela las nuances de la propia sociedad antigua, donde poder, pureza, honra y sacrificio formaban un mosaico complejo. En muchas culturas orientales, los eunucos no eran solo servidores, eran figuras de altísima confianza, hombres que guardaban secretos imperiales y transitaban por los corredores más íntimos del poder. Su ausencia de descendencia los hacía, a los ojos de los reyes, agentes ideales. No tenían ambiciones hereditarias, no fundarían dinastías, no competirían por el trono. Así, paradójicamente, cuanto más limitada era su condición física, mayor era su ascensión política. La Biblia, al mencionar eunucos en palacios extranjeros, como en los libros de Jeremías, Esther y Daniel, expone ese contraste entre vulnerabilidad e influencia. Ellos eran considerados simultáneamente frágiles y esenciales. Esa dualidad nos recuerda que Dios frecuentemente elige aquello que el mundo considera menor para cumplir propósitos mayores. La vida de los eunucos, silenciosa y marcada por renuncias involuntarias, se convierte en metáfora de cómo el Altísimo opera, usando a aquellos que, según los criterios humanos, jamás serían elegidos. Y en esa dinámica misteriosa percibimos que la fuerza espiritual no está en la capacidad física, sino en la fidelidad, en la pureza de intención y en el corazón dispuesto a servir. Entre todas las funciones desempeñadas por los eunucos en los imperios antiguos, tal vez ninguna fuera tan delicada cuanto la de guardianes de los harenes reales. Allí, rodeados por lujo e intrigas, eran responsables por proteger esposas y concubinas del rey, garantizando no solo el orden, sino la legitimidad del linaje real. Aunque muchos imaginen esa función solo como vigilancia, en realidad ella exigía inteligencia, diplomacia y una lealtad inquebrantable. El eunuco se convertía muchas veces en confidente de mujeres poderosas y testigo silencioso de conspiraciones que podrían derribar reinos. La Biblia menciona diversos eunucos en la corte persa, como Hegai, que preparaba a las jóvenes para el encuentro con el rey Asuero, mostrando que, a pesar de las limitaciones impuestas a ellos, llevaban responsabilidades que moldeaban el destino de naciones enteras. La presencia de ellos en los bastidores de los grandes acontecimientos nos recuerda que Dios también
también actúa en los bastidores de la historia humana, usando personas que el mundo no nota, que la sociedad subestima, pero que Él ve con claridad absoluta. Y así, en medio del oro de los palacios y al perfume de las cámaras reales, surge el mensaje silencioso de que el valor ante el Eterno no está en la apariencia externa, sino en la disposición de servir con integridad. Los eunucos, privados de muchas cosas, fueron honrados con misiones que exigían coraje, sabiduría y discreción, virtudes raras incluso entre los más poderosos. Al caminar más profundamente por la historia bíblica, encontramos eunucos que se destacaron no solo por sus funciones políticas, sino por su sensibilidad espiritual. Entre ellos está Ebed-Melech, el eunuco etíope que aparece en el libro de Jeremías, un hombre cuya fe superó la cobardía de muchos líderes de Judá. Cuando el profeta Jeremías fue lanzado a una cisterna, condenado a morir lentamente en el lodo, fue Ebed-Melech quien intercedió por él delante del rey Sedequías. Su coraje brotó no de fuerza militar, sino de compasión. Una compasión que Dios honró personalmente. En Jeremías 39, 16, 18, el Señor declara que la vida de ese eunuco sería perdonada en el día de la caída de Jerusalén, porque confiaste en mí, dice Jehová. Aquí vemos uno de los temas más bellos de las Escrituras. Dios no mira el título, la posición, la condición física o el origen. Él mira el corazón que confía. Ebed-Melech no eligió su destino, no eligió su cuerpo, no eligió su función en la corte, pero eligió temer a Dios. Y ese único movimiento interior lo puso entre los hombres más honrados de toda la narrativa profética. Su historia revela que, por detrás de la palabra eunuco, hay individuos que llevan fe profunda, coraje raro y una disposición de actuar cuando todos se callan. Él es el recordatorio vivo de que aquellos que el mundo marginaliza, Dios alza como testigos de la verdad. La presencia de los eunucos en las narrativas proféticas también revela una de las transformaciones teológicas más bellas de toda la Biblia, la promesa de inclusión anunciada por Dios en Isaías 56. Después de siglos en que eunucos eran impedidos de participar plenamente de la congregación, el Señor declara que les daría un nombre perpetuo que nunca perecerá, una herencia espiritual mayor que la de hijos e hijas. Es como si el propio Dios dijera: lo que la ley restringió, mi gracia ampliará. Ese cambio no es solo ritual, es revelación progresiva. Muestra que el plan divino nunca fue excluir, sino conducir toda la humanidad a un encuentro con la misericordia. Para los eunucos, esa promesa era revolucionaria. Hombres que vivían al margen de la comunidad religiosa, muchas veces llevando vergüenza impuesta por la sociedad, ahora recibían del propio Creador una palabra de honra eterna. En términos espirituales, Isaías 56 anticipa la universalidad del Evangelio, un llamado que sobrepasa fronteras biológicas, étnicas y sociales. Dios está diciendo que la comunión con Él no depende del cuerpo, sino del corazón. No depende de la descendencia, sino de la fidelidad. No depende de la capacidad física, sino de la entrega interior. Y cuando esa promesa se cumple plenamente en el Nuevo Testamento, veremos que Dios no solo habló, Él abrió camino para que eunucos ocuparan lugar de destaque en la historia de la salvación. Esa promesa de inclusión anunciada por Isaías encuentra su ápice en uno de los episodios más significativos del Nuevo Testamento, el encuentro entre Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8. Él era un hombre de gran autoridad, administrador de los tesoros de Candace, reina de Etiopía, un extranjero, un viajero espiritual, alguien que buscaba a Dios incluso distante de Israel. Su condición de eunuco, que antes lo colocaría al margen de la congregación, no lo impidió de comprar un rollo de Isaías y viajar kilómetros en busca de entendimiento. Ese detalle
es extraordinario. Él estaba leyendo justamente Isaías 53, la profecía del siervo sufriente, cuando el Espíritu Santo envía a Felipe para encontrarlo. Es como si toda la historia estuviera alineada para transformar exclusión en encuentro divino. El eunuco busca respuestas y Felipe, guiado por el Espíritu, revela que las palabras del profeta apuntan a Jesús. Aquel hombre, marcado por la vida, por las normas humanas y por la distancia cultural, encuentra en el mensaje del Evangelio el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho siglos antes. Es bautizado allí mismo, en la carretera desértica, y el texto dice que seguía gozoso su camino. Hechos 8 no solo narra una conversión, narra la concretización de la palabra de Isaías. El eunuco no es más excluido, sino parte del reino. Así, la Biblia testifica que Dios nunca olvida a aquellos que buscan, incluso cuando el mundo intenta empujarlos hacia afuera. El encuentro de Felipe con el eunuco etíope también revela otra verdad poderosa. Dios se acerca a quien lo busca con sinceridad, incluso cuando la religión institucionalizada no sabe acoger. Aquel hombre viajaba largas distancias para adorar en Jerusalén, pero a causa de su condición probablemente no podía entrar plenamente en el templo. La fe de él comenzaba del lado de afuera, y es justamente allí, en el lado de afuera, que Dios lo encuentra. La carretera del desierto simboliza la vida de aquellos que llevan marcas profundas, pero que aún así levantan los ojos en dirección al cielo. Y es en ese escenario árido, silencioso, lejos de las multitudes, que el espíritu se mueve con mayor libertad. Nada en la narrativa es por casualidad. El evangelista es enviado no a una ciudad populosa, sino a un corazón solitario, no a un auditorio, sino a un viajero herido, no a un grupo religioso, sino a un hombre que leía Isaías, intentando comprender su lugar en la historia de Dios. Ese detalle muestra que el reino de los cielos no depende de las puertas que los hombres cierran, sino de las puertas que Dios abre en el desierto. El eunuco etíope es la prueba viva de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado. Y cuando Felipe explica que el siervo sufriente murió por todos, inclusive por aquellos que la sociedad excluye, el Evangelio revela su faz más pura, la de un Dios que elige, llama, abraza y renueva a los que andan solos, pero no desistieron de buscar la verdad. La historia de los eunucos también nos confronta con la forma en cómo las religiones, a lo largo del tiempo, lidiaron con la pureza, el cuerpo y la pertenencia. Durante siglos, Israel asoció integridad física a la santidad, lo que hacía que muchos fueran dejados al margen, incluso cuando poseían un corazón sincero delante de Dios. Esa tensión entre forma y esencia recorre toda la Escritura, hasta que Cristo surge como el punto de virada definitivo. En sus enseñanzas, la pureza deja de ser algo exterior y pasa a ser medido por el corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, dice él, revelando que la verdadera santidad nace de la intención, no de la anatomía. Así, cuando Jesús menciona los tres tipos de eunucos, Él no solo describe realidades sociales, sino que destruye siglos de barreras construidas por la religiosidad. Los eunucos se convierten en símbolo de aquellos que fueron juzgados por el cuerpo, pero aceptos por Dios, por el corazón. Ellos representan a todos los que fueron dejados fuera del templo, pero acogidos por el Rey del Cielo. Y, de forma profunda, también exponen la fragilidad humana de confundir lo exterior con lo esencial. En las entrelíneas, el Evangelio afirma: nada que el hombre pueda quitar del cuerpo es mayor de aquello que Dios puede poner en el corazón. Esa es la revolución espiritual que Cristo inaugura. Una fe que abraza, que acoge, que transforma y que ve valor donde el mundo apenas vio defecto. Entre todos los ecos bíblicos sobre eunucos, tal vez ninguno sea tan conmovedor cuanto el encuentro narrado en Hechos 8, 26, 39, donde un eunuco etíope, oficial de la reina Candace, surge como un personaje inesperado en el plan divino. Él viajaba de vuelta para su tierra, llevando un rollo del profeta Isaías, buscando respuestas que ni Jerusalén le había ofrecido. Aunque hubiera ido al templo para adorar, las leyes antiguas lo impedían de entrar plenamente en la asamblea, y así retornaba para casa aún con el corazón vacío. Pero
Dios, que ve a los excluidos, movió a Felipe hasta el desierto para encontrarlo. El hombre leía sobre el siervo sufriente, aquel que fue llevado como oveja al matadero, sin entender que el texto hablaba exactamente del Cristo que cura heridas visibles e invisibles. Felipe le revela el Evangelio, y el eunuco, un símbolo vivo de exclusión, se convierte en el primer convertido no judío mencionado por el nombre en las Escrituras. Al ver el agua, él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y por la primera vez en la historia bíblica, la respuesta es nada. Lo que antes excluía, ahora ya no tenía. El poder, la gracia lo abrazaba sin reservas. Allí, naciendo de las aguas, él se convierte en el testimonio vivo de que el reino de Dios no es para quien se encaja, sino para quien busca con sinceridad. Mucho antes de que Felipe encontrara el eunuco etíope en el desierto, el profeta Isaías ya había anunciado algo que rompería siglos de dolor y exclusión. En Isaías 56, 3-5, Dios alza una promesa sorprendente. No diga el eunuco, soy un árbol seco, pues al que guarda la alianza, el Señor concede un nombre mejor que hijos e hijas, un nombre eterno que no será borrado. Estas palabras caen como lluvia sobre la tierra rajada de la antigua vergüenza, revirtiendo la narrativa que durante siglos había marcado a esos hombres como incompletos o indignos. Isaías revela que Dios no mira la mutilación del cuerpo, sino la fidelidad del corazón. El eunuco deja de ser símbolo de esterilidad para convertirse en metáfora de legado eterno, no un legado de sangre, sino de pacto. Allí, en el corazón del Antiguo Testamento, Dios planta la semilla de una revolución espiritual, anticipando el tiempo en que la pertenencia no dependería más de linaje, pureza ritual o integridad física, sino del compromiso con la justicia y con el propio Dios. Esa profecía ilumina toda la narrativa bíblica sobre eunucos, mostrando que para el Señor ningún ser humano es árbol seco cuando sus raíces beben del agua viva. Cuando Jesús habla en Mateo 19:12, Él no solo menciona eunucos, Él redefine el significado de esa palabra con autoridad divina. Porque hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. En una única frase, Cristo desplaza el tema del campo biológico y social para el espiritual, revelando tres caminos profundos de existencia. Los que nacieron así llevan consigo misterios de la propia creación, vidas marcadas por limitaciones o condiciones naturales que huyen al control humano. Los hechos por los hombres representan el dolor, la violencia y las estructuras de poder que moldearon y hirieron tantos cuerpos a lo largo de la historia. Y los que eligieron esa vida por causa del reino revelan una dimensión voluntaria, una entrega radical que sobrepasa la carne y apunta a una vocación espiritual. Jesús no habla de castración literal, sino de renuncia profunda, de un corazón indiviso, de una vida entregada totalmente a Dios. En sus palabras, el eunuco deja de ser símbolo de incapacidad y se convierte en una señal de propósito, fidelidad y llamada celestial. En los escritos judíos que rodean la Biblia, especialmente en los apócrifos y en los textos no canónicos, la figura del eunuco gana contornos aún más amplios y profundos. En los libros deuterocanónicos, como Tobías y Judith, en los rollos de Qumrán y en registros históricos preservados por Filón y Josefo, ellos aparecen como guardianes de palacios, consejeros cercanos de reyes, protectores de harenes, administradores responsables y, en algunos casos, como hombres considerados íntegros justamente por vivir al margen de las disputas de poder típicas de los cortesanos comunes. Algunos manuscritos rabínicos describen a los eunucos como hombres de silencio, cuya condición los colocaba simultáneamente dentro y fuera de la sociedad, próximos al trono, pero distantes del linaje, esenciales, pero invisibles. En ciertos textos místicos, su incapacidad de generar hijos era vista como símbolo de
desprendimiento terrenal, casi como una metáfora encarnada de la renuncia total al mundo. Así, la tradición judía no solo reconoce su existencia, sino que los transforma en figuras que reflejan tensión, liminaridad y, paradójicamente, pureza. Donde la ley creaba límites, esos escritos revelan capas espirituales que anticipan la revolución que Cristo anunciaría siglos después. En los primeros siglos del cristianismo, la declaración de Jesús sobre eunucos resonó poderosamente entre monjes, eremitas y teólogos. La frase «los que asimismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos» no fue entendida literalmente, sino espiritualmente, como el llamado a una vida de completo desprendimiento, pureza y renuncia de los placeres y ambiciones del mundo. La literatura patrística, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, trata la palabra eunuco como símbolo del alma que se convierte en entera para Dios, no dividida entre luz y sombra. Los votos de celibato, que surgirían con fuerza en el monasticismo del desierto, fueron profundamente influenciados por esa comprensión. Hombres y mujeres que, por elección, se volvían eunucos en el sentido espiritual, consagrando sus cuerpos y sus vidas al servicio sagrado. En la práctica, esos cristianos buscaban la integridad interior, viviendo como si el corazón fuera un templo donde nada, además de la presencia divina, pudiera entrar. Aunque hubiera excesos e interpretaciones radicales, como el caso de Orígenes, que se castró literalmente, la Iglesia rápidamente orientó que la verdadera eunucía espiritual no estaba en herir el cuerpo, sino en domar las pasiones. Así, la figura del eunuco se transformó en metáfora del alma indivisa que, dejando todo atrás, se entrega totalmente al Eterno. A lo largo de los siglos que siguieron al período bíblico, la presencia de los eunucos continuó marcando imperios, cortes y tradiciones religiosas, revelando la ambigüedad y la fuerza simbólica de su existencia. En el Bizantino, Imperio Bizantino, se convirtieron en generales, diplomáticos y administradores de confianza justamente por estar fuera de las disputas dinásticas. En Persia y en China, asumieron posiciones que iban desde guardianes ceremoniales hasta estrategas militares. E incluso en el mundo islámico medieval, su presencia en las cortes del califato reflejaba una herencia cultural que atravesaba fronteras y épocas. A los ojos de la historia, eran hombres sin descendencia, pero paradójicamente ligados a grandes decisiones políticas. Esa ambigüedad resuena la visión bíblica, figuras limítrofes, moldeadas por situaciones extremas, ora víctimas de violencia, ora pilares de poder. Para muchos intérpretes cristianos medievales, los eunucos se convirtieron en símbolo del alma que no se perpetúa por la sangre, sino por la fe. Para otros, representaban la fragilidad humana ante las estructuras sociales que moldean cuerpos y destinos. Así, de la Biblia a las grandes civilizaciones, su imagen nunca desapareció. Continuó desafiando la idea de lo que significa ser completo, ser fuerte, ser elegido, recordando que la identidad espiritual siempre trasciende la biología y la política. Si esta jornada por la historia de los eunucos te ha tocado de alguna manera, entonces yo te invito a continuar caminando con nosotros aquí en Virtud en Verso. La Biblia, los libros apócrifos y las tradiciones antiguas muestran que Dios siempre vio propósito donde el mundo vio limitación. Y tal vez eso hable más sobre nosotros de lo que imaginamos. Porque al final, la pregunta que queda resonando es simple y profunda. Aquella persona que decide no tener hijos, no por incapacidad, sino por convicción espiritual, por creer que este mundo no es lo ideal, sino el reino de los cielos, ¿podría ser considerada un tipo de eunuco espiritual en los días de hoy? Piense en eso. Comparta su visión en los comentarios. Si este vídeo despertó algo en usted, deje el like para que YouTube entienda que este contenido tiene valor. Suscríbase al canal, active las notificaciones y ayude a esparcir estas reflexiones que unen historia, fe y misterio. Gracias por caminar con nosotros. Que Dios bendiga su vida e ilumine su entendimiento a cada nuevo paso.